Mi pregunta es respecto a cuando se dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ajá. Yo estaba hablando con Yeo sobre esto porque el día del cumpleaños de Lely, yo escribí una oración y como que si estuviera redactando un versículo, ¿no? Y puse que Lely hizo lo recto ante los ojos de Jehová y no se apartó ni a derecha ni a izquierda, tal como sus padres. Entonces Yeo me dice que nosotros sí nos apartamos, o sea, antes de nacer de nuevo estábamos por nuestra vía, ¿no? Por nuestros caminos. Y me llama la atención cuando aquí dice que en Segunda Crónicas 25, Amasías se apartó de Jehová. Claro. Y luego en el 26 dice que Usías hizo como su papá, hizo lo recto y persistió en buscar a Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, o sea, qué es hacer lo recto? Claro. Eh, a pesar de mi equivocación persistir, o sea, ¿cómo yo puedo interpretar realmente qué es hacer lo recto y si es antes de mi nuevo nacimiento y después, o cómo formular eso? Sí. Y claramente antes de nacer de nuevo no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos de lo recto. O sea, las sendas rectas estaban en otra esfera totalmente distinta a la que nosotros andábamos. Era imposible, por más que lo intentáramos, dice que a una se hicieron inútiles, dice Romanos 3. En el momento en que intentamos hacernos eh, rectos delante de Dios, pues ya nos extraviamos. Entonces, cuando nacemos de nuevo, ya para Dios estamos en el estándar que debemos, estamos presentándonos con la justicia y perfección de Jesús. Nuestra vida va a ser atacada por medio de la tentación para que caigamos en pecado. Y el pecado nos separa ya no eternamente, pero sí afecta nuestra comunión con el Señor, apaga el Espíritu Santo y en ese momento hay una especie de obstrucción en nuestra relación con Él. En esos periodos, nosotros, si permanecemos en esos periodos, estamos desviándonos de la voluntad de Dios. Un creyente no puede caminar 100% del tiempo en perfecta obediencia, porque su naturaleza, sobre todo en los primeros años de convertido, va a traer una inercia que lo ha acostumbrado a vivir en contra de la voluntad de Dios. Pero el creyente, conforme va madurando, va aprendiendo a tener esa naturaleza bajo control. Mientras más bajo control esté esa naturaleza y mientras más involuntaria sea la obediencia. Al principio la obediencia parece ser un asunto de mecanismo de recordar obedecer, recordar hacer lo que tengo que hacer, pero llega un punto donde ya se hace un hábito la obediencia. Se hace un hábito cerrar las puertas a aquellas cosas que nos van a tropezar y tu vida empieza a reaccionar casi de manera involuntaria hacia lo que es favorable a Dios. Y empiezas a notar cómo pasan no sé, las horas, luego los días, las semanas, o inclusive los meses donde no ha habido tropiezo, donde no ha habido caída. Todo esto solamente viene con la madurez. Puede ser que al principio de la vida cristiana haya un deseo de totalmente guardarme en completa santidad y ese deseo lo pueda cumplir desde la ignorancia, pero pronto nuestra naturaleza va a empezar a traer esa lucha. Si esa lucha se mantiene delante de la presencia de Dios, yo voy a requerir de una herramienta que es el perdón, pedir perdón, el arrepentimiento. Por eso, 1 Juan 1:8 es de los versículos que yo debo andar en mi cinturón de herramientas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si me mantengo en esa práctica, dice la Biblia que yo, aunque no sea perfecto, yo soy irreprensible. Irreprensible no es que nunca falla, es que en lo que está conocido está a cuentas. ¿Okay? Mantenerse irreprensible luego hace que tú voltees atrás y veas que tus caminos fueron tan rectos como Dios los había diseñado. Anduviste por la obediencia, a pesar de tropiezos. La diferencia es cuando el tropiezo no es un asunto de el andar hacia la obediencia, sino es más bien una costumbre que se hace una vida y ya empiezo a vivir en eso, ¿ok? En el camino de la obediencia van a haber tropiezos, pero en el camino de la obediencia no hay conductas de rebelión que me hacen mantenerme tropezado. Eso sí es rebeldía abierta y eso es estar contrario a la rectitud que Dios establece.
Entonces, cuando una persona llega al final de sus días y se dice que caminó recto delante de Dios, es que anduvo irreprensible, que no tuvo voluntad para ir y buscar el del pecado, sino que cuando su naturaleza lo engañó y cometió el error de obedecerla, él pronto buscó ser restablecido delante de Dios. ¿Ok? Y cuando vemos la línea de los reyes, normalmente esa rectitud está hablando desde el punto de vista de su desempeño como reyes y en el ministerio que Dios les había dado de ser lámpara para el pueblo que Él les encomendó. ¿Okay? No necesariamente habla de las actitudes internas del corazón, que son las que tú y yo vigilamos y queremos mantener rectas delante de Dios. No habla de su entrega necesariamente como creyente. Por ejemplo, de David se habla, la referencia hacia el padre que hizo bien las cosas es David. E hizo lo recto como David su padre, o no anduvo en los caminos de David su padre, pero de David recordamos varios tropiezos, ¿cierto? Y también recordamos prácticamente 2 años de indiferencia y de pecado profundo en su vida que le dio al traste con su reina. ¿Ok? Entonces no hubo perfección en el 100% del tiempo, pero sí hubo una actitud del corazón en la cual él no se volteó por completo a la idolatría, sino que siempre que vino la exhortación y la luz de parte de Dios, él buscó arreglar. ¿Okay? Esa actitud de buscar arreglar es la que tiene que gobernar en un creyente que quiere caminar rectamente. ¿Sí? Bien. ¿Alguna? Bueno, ahí había una en el centro. Oriana, Rodri, por favor. Gracias. Guille, tengo una pregunta, bueno, son casi 3 preguntas, pero vamos a empezar con la primera. En Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, dice, porque el Señor mismo, con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. También habla de esto en 1 Corintios 51-52. 15, 51. Ajá, esa. Entonces, mi pregunta es, los que creemos en Cristo, al morir, vamos a estar en un estado de sueño. No. Ajá. Dice la Biblia en 2 Corintios, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. En el momento en que tú abandonas este cuerpo, ese tabernáculo terrenal, 2 Corintios 4, finales y 5 al principio, dice que estamos contenidos por este tabernáculo, este cuerpo contiene nuestra alma, pero en el momento en que este cuerpo vuelve al polvo de la tierra, en ese momento nuestra alma es absorbida por lo eterno. Y dice, y ausente del cuerpo, así en el acto, presente en Cristo. Dice la Biblia que nosotros tenemos vida eterna. Y si yo muriera ahorita y voy a una especie de limbo donde hay una espera de oscuridad, de discontinuidad, no tengo vida eterna, tengo vida, luego discontinuidad y luego vida eterna con Cristo, no. Entonces, inmediatamente yo estoy en la presencia de Él. ¿Qué pasa con...? Bueno, dale, tienes una pregunta. Ajá, entonces, ¿a qué se refiere? Y los muertos en Cristo resucitan. Eso es lo que voy a decir. Entonces, los muertos en Cristo son todos aquellos desde Adán hasta el último que muera un segundo antes de ese evento, que es el arrebatamiento de la iglesia. Todos ellos van a venir y van a resucitar. Ellos están en Cristo. Pero cuando sea el arrebatamiento, digamos, la primera ola de resurrección, el primer resucitado fue Jesús. Cristo las primicias, dice 1 Corintios también. Él es el primero en todas las cosas y Él es el primero en resucitar. Resucitar es que tiene su investidura eterna, su cuerpo glorificado. Pero luego, eventualmente, todos nosotros tendremos ese cuerpo glorificado. En 1 Corintios 15, que acabas de mencionar, dice que no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Transformados es, tomaremos ese cuerpo glorificado. ¿Ok? Entonces, la primera ola que reciben el cuerpo son todos aquellos desde Adán hasta el último que muera, que han muerto en Cristo, los que han nacido de nuevo. Previo a la crucifixión, todos los que anduvieron en el camino de justicia, llevando el inocente corderito, poniendo su esperanza que un día vendría el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, y esperando en eso, todos ellos fueron al seno de Abraham a esperar ahí durante unos días, años y otros milenios, y de repente Jesús muere, va, dice Efesios 4, va y toma cautiva la cautividad que estaba en ese seno de Abraham y la traslada al cielo. Ahí ya ellos confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios le levantó a los muertos y fueron salvos, ¿ok?
Entonces todos ellos están en la presencia de Dios, pero tienen que regresar, ahora sí con un cuerpo glorificado. Y después todos los que vivimos, o los que estén vivos en ese momento, dependiendo de cuándo sea el arrebatamiento, todos ellos serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Eso no te puedo decir exactamente qué significa. Hay cientos de conjeturas, pero no me atrevo a decir cuál es. El tema es que va a haber un aviso que nos dejará saber que es el momento de la transformación, porque la trompeta es un instrumento para dar aviso. Todos seremos transformados en un segundo, en que tú parpadeas, de repente te vas a dar cuenta que estás en el cuerpo glorificado. ¿Ok? Entonces, esa es la glorificación, la doctrina de glorificación que sucede cuando estemos en presencia de Cristo. Algunos morirán, habrá un sepelio, y tienen que ser enterrados, y otros van a ser transformados en el acto. ¿Ok? Sí. Ahora, mi segunda pregunta es, los judíos, ellos si no aceptaron a Cristo y no lo aceptan, ellos igual van al infierno. Igual judío, quien sea, la religión. ¿Y cuál es la promesa? O sea, no entiendo muy claramente. Yo sé que hay una promesa que Dios hace con ese pueblo. Sí. ¿Y me la puedes explicar, por favor? Sí, en el momento que viene el arrebatamiento, hay 7 años donde nosotros, la iglesia, estamos presenciando o participando de 2 eventos en las nubes con Dios. Uno es el tribunal de Cristo. El tribunal y el juicio son 2 cosas distintas. El juicio ya pasó para nosotros, los creyentes. El juicio de nuestros pecados se ejecutó en la cruz. Y todos aquellos que rechacen la cruz van a tener que atender el juicio final de Apocalipsis 20. Pero nosotros, que seremos arrebatados, vamos a ir al tribunal de Cristo. Vamos a decir que eso es una condecoración de las obras que como creyente Jesús pudo construir en ti. Ahí van a salir todas las obras de cada creyente de la historia y ahí se va a revelar cuáles de ellas fueron efectivamente construidas por Cristo y cuáles fueron producto del humanismo y de las intenciones incorrectas. Algunas de ellas serán como madera, heno y hojarasca, que serán quemadas en fuego y no va a salir nada. Y otras, el mismo fuego, como oro, plata y piedras preciosas, van a ser purificadas. Y de ahí vamos a recibir condecoración, representado por coronas, y un estatus dentro del reinado milenial. Va a haber esa condecoración. Y después, las bodas del Cordero. Ahora sí, donde la iglesia, ya purificada por el fuego del tribunal, ahora sí está perfecta para unirse a Cristo para siempre. ¿Ok? Entonces, todo eso sucede durante esos 7 años y en la tierra está pasando algo, porque aquí quedaron billones de personas en caos completo, porque imagínate que de repente desaparezcan todos los creyentes de la historia, bueno, que estén vivos en ese momento, desaparecen todos aquellos que no son responsables delante de Dios por su pecado, niños menores de 12 años desaparecen, mujeres embarazadas ya no van a estar embarazadas porque los niños en ese momento no tienen conciencia de pecado, entonces, pero son seres vivos, desaparecen del vientre, etcétera, bebés de la cuna desaparecen, gente de todas edades desaparece de la tierra queda en caos y en ese momento se dice el mismo 1 Tesalonicenses que aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ahora sí se destapa que es el anticristo y él no es una figura con cachos y rabo con pico, sino que es un hombre admirado por toda la humanidad, que tiene la inteligencia que ningún hombre ha tenido y además tiene la capacidad de convencimiento que nadie ha tenido. Entonces, él convence al mundo entero de que él es la solución para salir de ese caos económico y salubridad y de inestabilidad política que hay en el mundo. Entonces, el mundo entero, las potencias, deciden darle a él el control de la humanidad. Suena a ciencia ficción, pero realmente es lo que va a pasar. Y en ese momento, él, los primeros 3 años y medio, goza del favoritismo de todos, incluyendo a los judíos, y a los 3 años y medio se dan cuenta de que él no era el Mesías esperado por los judíos, sino que más bien es todo lo contrario. Empieza una persecución como nunca antes se ha dado, y ahí es donde la Biblia dice que la que esté encinta ruegue para que esto ocurra en un momento donde ella puede huir y donde todos tengan que huir, y empieza una persecución
ni parecida, similar al holocausto, jamás, tanto para los judíos como para todos aquellos creyentes. Pero los creyentes no se habían arrebatado, sí, se habían arrebatado, pero en ese tiempo hay gente que se va a convertir. Muchos de nuestros amigos que hoy en día se burlan de nosotros, o familiares que dicen, ustedes es mentira el cristianismo, cuando nosotros desaparezcamos a causa del arrebatamiento, ellos van a concluir que era verdad lo que dijimos y se van a convertir. Pero se van a convertir en un tiempo verdaderamente terrible para ser creyente, donde son decapitados, donde no van a poder comprar, ni tener relaciones comerciales, ni vender, ni absolutamente nada, sino blasfeman el nombre de Jesús y aceptan la marca del anticristo como su filosofía, como su creencia. Y ellos pues serán creyentes que serán perseguidos, pero dice la Biblia, que es ahí donde tú preguntabas, que el que persevere hasta el fin será salvo. Y dice que mientras esté presente hasta que concluya la plenitud de los gentiles, después de todo eso, todo Israel será salvo. Esas dos promesas tienen que ver con el momento en que los que queden vivos de los israelitas van a ver descender a Jesús al mismo lugar de donde él partió, que fue en el Monte de los Olivos, que es la promesa de Hechos 1, que le dice, varones galileos, ¿qué hacéis mirando hasta el cielo? Y dice, el mismo Jesús, de la misma forma en que ascendió, así mismo volverá a la tierra. Y él mismo vuelve a la tierra al final de esos 7 años. Vuelve a la tierra y ahora sí con todos nosotros. Eso va a ser más alegría que la que estamos experimentando ahora cuando empezó la célula. Vamos a regresar con él y en ese momento los judíos se va a cumplir la promesa de Zacarías 12. Zacarías 12 dice, Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David, los judíos, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Todos ellos llorarán viendo. Y dice que al que traspasaron, quiere decir que el que vieron lo van a ver como si lo hubieran traspasado. En el 13:6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Sí recuerdan cuando Jesús aparece 8 días después y se presenta delante de Tomás, que Tomás estaba incrédulo con el tema de la resurrección? Y ellos no decían, uy, Jesús, porque estaba todo roto de la crucifixión. No, era Jesús, ahora sí, con el cuerpo glorificado, pero sí había 3 marcas en su cuerpo, las de sus manos y la de su costado. Y se las dejó no solamente para convencer a Tomás, sino para este momento. Y en ese momento, los judíos dirán, Jesús era el Mesías. Y todo Israel que esté en ese momento será salvo. Así se va a cumplir la profecía. De esta manera ellos serán salvos de la misma manera que tú y yo somos salvos, confesando que Jesucristo es el Señor. Y los que no lo hicieron en su tiempo, tuvieron la oportunidad de hacerlo como tú y yo lo tuvimos. Ellos la tienen viendo. Los que, como tú y yo, no vemos, por fe, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y Él intenta convencernos de pecado, de justicia, de juicio y de pecado, dice Juan 16:9, por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo hace que tú veas o que dejes de ver. Entonces no es como que alguno tiene mejores condiciones para creer o para rechazar a Cristo, sino que todos tienen la oportunidad de creer. ¿Sí? La última pregunta es, antes de Cristo, los que eran gentiles también tuvieron oportunidad de creer. Exacto. Ellos tuvieron oportunidad de creer, por ejemplo, Rahab, por ejemplo, Ruth, por ejemplo, Naamán, el sirio, etc. La Biblia rescata varios de ellos. Por ejemplo, Abraham. Abraham fue gentil, dice la Biblia que por la fe Abraham, su fe lo hizo heredero de la justicia. Y así todos nosotros por fe somos herederos de la justicia. El problema es que a Abraham se le dio una señal de pacto, que era la circuncisión a los niños nacidos de su casa. Y los judíos tomaron esa señal de pacto como señal de salvación, y no es cierto. La circuncisión no es de la carne, es del corazón. Cuando naces de nuevo, tu corazón es circuncidado, separado de tu naturaleza antigua y es adherido a tu nueva naturaleza. Corazón, refiriéndome a la mente, al eje central del alma, ¿no? La voluntad. ¿Sí? Gracias.